Perfecto. Ok, esta semana tenemos 2 videos, o sea, vamos a ver, normalmente vamos a tener un video, pero he ido ubicando algunos que tratan, digamos, el fondo del proyecto y otros que tratan asuntos que tienen que ver como con la forma. Entonces he ido procurando publicarles al menos 2. En este caso tenemos uno que tiene que ver con el fondo, que es el del hindú, porque trata sobre un tipo de innovación cuando uno no tiene recursos, que él le llama Ok. innovación frugal, ¿ok? Que es nuestro caso, digamos. Nosotros en nuestra casa no tenemos los recursos del mundo y aunque los tuviéramos, los estudiantes del otro lado de la pantalla no los tienen. Entonces yo podría tener el más chuzo de los programas para hacer cosas, que si a ellos no les despliega en la computadora que tienen del otro lado, ¿verdad? O en el teléfono móvil, entonces estamos perdiendo más bien la oportunidad de formarlo. Y por ahí va el enfoque de ese video. El otro trata un poco más de asuntos de forma que que inciden por supuesto en el fondo, pero que nosotros no visualizamos normalmente. Y trata un poco como de cómo lograr hacer que la educación sea un poco más divertida, un poco menos aburrida para el estudiante. Que ese es el tema aquí importante para nosotros, para primero ponernos en el papel del estudiante para después entender cómo capturar su atención de una manera además innovadora. Tengo a alguien en el salón, voy a admitirlo. Listo. De ahí la importancia, Sí. digamos, de estar en el papel del estudiante, de ponerse en sus Ujú. zapatos, porque eso es lo que te ayuda entonces a entender, ok, esto te lo voy a poner desde uno de los cursos que dimos, digamos, en primer semestre de pandemia. Entonces, nosotros, Federico, Cinia y yo detectamos que en el curso de Fundamentos de Diseño que se estaba dando hasta ese momento, pues los estudiantes no tenían claro la relación entre la teoría y la práctica, lo cual era muy extraño porque el curso tenía muchas tareas que hacían esa relación entre teoría y práctica, ¿verdad? Y cuando ya hilamos fino, nos dimos cuenta que es que las tareas tenían enfoques tan diferentes y desperdigados que entonces se podía ver la relación puntual que decirte de una materia como leyes de la Gestalt y su interpretación en un afiche. Pero después venía otro tema que era por decirte tipografía y entonces olvidaban todo el tema de leyes de la Gestalt y se sentaban única y exclusivamente en la tipografía. Entonces, al dar esta formación tan segregada de los conceptos y no verlos en su integralidad, el estudiante no lograba entender al final para qué servían. Es decir, entendía claramente, tengo la ley del cierre y la ley del cierre dice que cuando hay espacios en blanco, si hay vamos a ver, una insinuación de la continuidad, el ojo puede hacer el cierre, pero nada más. ¿Ves? Ya cuando yo los ponía a ver una página web, entonces no entendían cómo utilizar las leyes de la Gestalt para saber si estaba bien o estaba mal. De ahí entonces nosotros entendimos que definitivamente había que integrar las tareas, buscar una manera de hacer que las tareas se integraran. Pero no solo eso, es que los proyectos eran muy aburridos, muy aburridos. Entonces buscamos darle como esa intencionalidad que va un poco más allá de solamente la parte académica para agregarle pimienta al proyecto y hacer que los estudiantes se engancharan. Ok, entonces, a partir de eso, la tercera iteración del curso, porque en la primera por supuesto que es de implementación, es de prueba, es de prueba y error, de hecho, es muy de iterar porque te vas a topar con cosas que no salieron bien y así nos pasó, hubieron cosas que no salieron bien, sin embargo los resultados del curso fueron espectaculares. Pasamos un segundo semestre en donde se afinaron los instrumentos y ya para el tercero los instrumentos estaban ya más que validados y entonces empezamos a ver realmente el potencial que podía alcanzar el curso. Entonces, por decirte algo, el primer proyecto que hicimos fue un análisis cromático y lo que hicimos fue analizar tenis. Más bien, analizar vestimenta para diseñar tenis. Entonces, de ahí los estudiantes entendían cómo se podía capturar los colores en la calle, en los productos, para poder entender cuáles son las gamas digamos, que se utilizan en qué producto y a partir de ello tomar decisiones basadas en información. Posteriormente, todos los tenis que hicimos en el proyecto final se hizo un catálogo y todavía les pareció más chiva porque era un catálogo para Nike de una colección que ellos mismos hicieron. ¿Me explico? Entonces, esos detalles hicieron que pusieran mucha atención en el desarrollo y pudieran integrar el conocimiento.
Entonces, había un proyecto que era ideal porque, número uno, tenían todos los apoyos para lograrlo. Número dos, tenían motor propio para hacerlo porque el tema les parecía muy chiva. Número tres, desde el principio todo fue hilado para que se pudiera más bien utilizar los conceptos en la interpretación del diseño, ¿verdad? En un solo, primero en un producto que eran los tenis y después en otro producto que era el diseño del catálogo. Y el curso tiene el fuerte del curso es precisamente el diseño gráfico. Entonces todo iba apuntando hacia ahí. Ese es el asunto de cómo podemos hilar todas estas, digamos, fuerzas que inciden en el proceso de aprendizaje del estudiante, de manera que su motivación, los objetivos de aprendizaje, los contenidos teóricos y las actividades estén, vamos a ver, disparando en una misma dirección. Ese es el punto, que todos estén apuntando en una misma dirección. Si empezamos a lograr eso, entonces el proceso de aprendizaje va a ser más fácil para las diferentes partes. Incluso para el docente, porque entre más acierto tenemos, digamos, en el guiar el aprendizaje, mejor están los trabajos y de claramente es muy fácil calificar cosas que están bien respecto de las que no están tan bien. Sí, a eso me refería también con el hecho de que, Leo, me hace falta como soñar un poco más, ¿verdad? Porque si hay mucha cosa que, digamos, a razón del cambio de presencialidad a virtualidad, buenos días. Se cambió, buenos días. Entonces, pero siento que no captan como la atención de los chicos, ¿verdad? O sea, como que no es su atractivo, como que se vuelve muy plano el asunto, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, sí siento que me hace falta todavía como soñar, imaginar cómo puede ser ese curso ideal, soñado y amado por los estudiantes, ¿verdad? Entonces, es como lo que me falta, ¿verdad? Como llegar a punto donde yo diga, sí, esto es lo que quiero, ¿verdad? Y esto es lo que necesitan ellos. Entonces, esa es como la parte que todavía me falta visualizar, ¿verdad? O sea, ahí donde uno habla el cómo es ese curso soñado, ¿verdad? Yo inicialmente he tomado cosas que ya hemos estado haciendo. Ah, muy bien, ¿verdad? muy bien. Pero sí me hace falta todavía siento que me hace falta eso que llame poderosamente la atención del estudiante y que efectivamente se enrolle en el curso, ¿verdad? Y se ponga como las pilas ya él a trabajar, ¿verdad? Sobre cada uno de los temas, pero sí estoy como en ese punto todavía. Yo espero que la inspiración divina me llegue más tarde. No funciona así, es decir, todas son decisiones racionales y las vas aprendiendo de camino, digamos. Sí. Tal vez, vamos a ver, por supuesto que yo te voy a presionar para soñar, ¿okay? Porque es necesario liberarse de la... A veces bajo presión uno funciona mejor. No solo eso, es que todos estamos condicionados, me explico, a la forma en cómo hemos solucionado los problemas antes. Entonces vamos a generar siempre esta reacción, ¿verdad? De seguir el mismo modelo mental. Ahora necesitamos darle un cambio de perspectiva. Entonces, esta primera vez, por supuesto que hay que atreverse a soñar porque tenemos una inercia que hay que romper, ¿verdad? Sin embargo, por otra parte, también tengo que decir, es decir, la primera vez las cosas no salen perfectas. Eso es un hecho. Es decir, por más que yo haya soñado el curso ideal la primera vez, te puedo decir que no todo funcionó. Y algunas veces podría decirte que incluso el 50% de las cosas que pensé no funcionaron. El detalle es que como tenía todos los datos detrás, yo también tenía plan B. ¿Me explico? No fue como, esto no funcionó, Dios mío, ¿ahora qué hago? Es que yo ya tenía nociones de, si esto no funciona, ¿en dónde puedo jalar los cables para ajustar entonces el timón y que vaya el barco en buena dirección? Cuando ya lo da la segunda vez, entonces ya sabes lo que funcionó la primera y puedes pulirlo. Y también ya te empieza a marcar camino, ya te empezás a ver cosas como que de que en un momento funcionaron, pero en otro no van a ser tan propicios. Por ejemplo, a mí me funcionó en la primera generación que dimos en pandemia, me funcionó excelente el tema de los webinars. En la segunda generación funcionó, pero no tan bien. No fueron tan cautivantes. Ahora, ¿por qué no fueron cautivantes para ellos?
porque desde el principio estaba la condición de que el curso fuera, ¿cómo se llama? Asistido por tecnología. En la primera generación, en medio de la emergencia, ellos valoraron muchísimo los webinars porque les daba mucha oportunidad de obtener de ahí habilidades que no podían por otros medios. Y en la segunda, como ya todo estaba más planificado, no tenían tanta necesidad de ese recurso. Entonces me di cuenta que tampoco es que era, digamos, un recurso súper ideal para esto, era un recurso complementario, pero que en la primera vez funcionó mucho por las circunstancias. Y en la segunda vez también sirvió como punto de apoyo, pero que ya no era ni siquiera tan importante que fuera sincrónico. Que hasta podía utilizar los que ya habían sido grabados y funcionaban igual. Entonces, ¿qué hace eso? Que yo ahorre tiempo, por supuesto, porque ahora los puedo tener grabados, los tengo ahí dispuestos, están al servicio de los estudiantes en diferentes momentos del tiempo y hace que yo me libere de tiempo también para realizar otras labores como docente. Entonces, sí impresionante en este momento, pero el tema es cambiar de perspectiva, sobre todo, ¿ok? Lograr el curso ideal lo vamos a lograr después de 2, 3 semestres, cuando ya esté pulidito. A la primera no va a salir todo perfecto, pero sí va a salir mucho mejor de lo que estás acostumbrada. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Ok? Tengo la mano levantada de Gustavo. Adelante. Gracias, Donald. Me Con mucho disculpo gusto, para servirte. por la llegada tardía. Tranquilo. Varias cositas, Donald. Sí. Una sencilla para usted, me imagino. Pasando del árbol de problemas al árbol de objetivos, uno puede hacer no simplificación, sino, digamos, en el árbol de problemas hay muchas causas, muchos efectos, digámoslo así, muchas causas. En el árbol de objetivos podría tratar de no resumirlas, sino de como minimizarlas, digamos. O sea, varios efectos podrían ser... Entiendo. ¿Me explico? Sí. Ve. Bueno, primero, en el árbol de problemas necesitamos tener así una bomba atómica de problemas, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque más bien lo que queremos es ver todos los bemoles existentes para ver si hay algunos datos que antes no habíamos visualizado y que podrían ayudar en el tema de la solución. Entonces, lo ideal es que cuando se está haciendo el árbol de problemas, cuando se está haciendo el cuadro de involucrados incluso, pues uno no sintetice y no resuma, sino que ponga el máximo que sea posible que, que sienta o que perciba cada involucrado, y si es necesario de repetirlos, porque si hay dos involucrados que perciben el mismo problema, eso nos va indicando de que es un problema fuerte porque le duele a varias personas. ¿Okay? Entonces, en el árbol no importa que sea súper extenso. Ahora, cuando pasamos al de objetivos, lo que sí podemos hacer es empezar a verificar la viabilidad de algunas cosas o la pertinencia de algunas cosas. Porque la intención del árbol de problemas, insisto, es poder entender la problemática. Cuando hacemos el de objetivos, la intención es crear. Uy, parece que se me desconectó Gustavo. Ok. Sí, se desconectó ahora. Qué mal. Bueno, voy a continuar con la respuesta porque queda grabado. El de objetivos, la intención es crear una visualización entonces de ese futuro o de ese contexto que va a existir en el futuro una vez que la solución esté puesta en marcha. Pero ahí también tenemos que verificar la viabilidad, como les decía en una respuesta del foro. Es decir, si tenemos como un problema que el estudiante no tiene acceso a una computadora, no podemos pasarlo a positivo diciendo que le vamos a brindar una computadora porque es algo que no está en nuestras manos. Pero que el estudiante no tenga la computadora, en realidad el problema no es la compu por sí misma, es que no tiene acceso al entorno virtual en el cual las clases van a ser impartidas. Por tanto, en el árbol de objetivos yo traslado eso más bien al positivo, que sí sea viable, que pueda tener mayor grado de viabilidad que sea posible. Entonces, yo sí puedo trasladar que el estudiante no tiene acceso a la computadora como objetivo, poniendo que él tiene acceso al entorno virtual en el cual se dan las clases. Ya después, cuando haga el prototipo, yo me las ingenio para buscar esa solución. Pero eso resulta mucho más viable que de pensar que podemos conseguir una computadora para enviársela a cada estudiante que no tiene una compu. Entonces, sí es posible hacer un reporte de estas cosas. Hola, Gustavo. Tiene el micrófono apagado. Sí, perdón, viera que en el momento que me estaba, se me fue la conexión. Te repito la idea.
Cuando tenemos el de objetivos, digamos, lo que hay que procurar es el tema de la viabilidad sin cortarnos las alas, por supuesto. Digamos, si tenemos un problema que dice, esto, si no me equivoco, es una de las respuestas que di en el foro. Si tenemos un problema que dice que el estudiante no tiene acceso a la computadora, en el árbol de objetivos no podríamos prometer que el estudiante tenga una computadora, porque es algo que se sale por completo de nuestras manos, ¿verdad? Pero el problema de que no tenga compu es que no tiene acceso al espacio virtual donde se imparten las lecciones. Entonces, cuando lo traslade a positivo, yo lo que hago es llevarlo al más viable posible relacionado con el problema. Entonces, yo sí podría prometer en el árbol de objetivos que él tiene acceso al entorno virtual. Ya cuando formemos el prototipo es cuando hay que pensar, ¿verdad?, cómo lograr eso. Si es que podríamos aliarlo con algún otro estudiante, si es que podría habilitarse o darle alguna opción a través de la universidad, si es que de repente hay una situación emergente, como que haya alguna empresa que apoye a estudiantes en este tipo de condiciones y podamos hacer ese contacto. Entonces, si es posible simplificarlo un poco, porque primero hay que eliminar todo aquello que no es viable. Y segundo, lo que no es viable, pero que puede tener solución a través de otro medio que también sea positivo, pues simplemente se instala de esa manera. Sí, el otro problema que tengo, Donald, y efectivamente tiene usted razón cuando dice que mucho de los efectos, causas, son con la visión del docente, que hay que tratar todavía de plasmar más la visión del estudiante y colocarlo con las palabras del estudiante. Eso es lo que sí, viera que en la semana pasada que empezamos el curso otra vez, hice un pequeño experimento, gastamos como una hora en esto bueno, dígame sus problemas y estas cosas. Dichosamente digo yo, fue una conversación. Ah, muy bien, muy bien. Sí, y ahora que quedé satisfecho porque muchas cosas que yo había colocado, pues me lo reafirman los estudiantes. Muy bien. Sí, más un par de cosillas ahí que salieron más que me meten en más problemas, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y aquí hay varias cosas. Uno, que yo veo que las posiciones de ellos son como muy homogéneas. Se me hace difícil diferenciar entre uno y otro, ¿verdad? No tengo un instrumento como para decir, bueno, esto, ¿verdad? Eso es un primer problema. Que en realidad es un grupo muy homogéneo y el pasado también era un grupo muy homogéneo, con algunas excepciones, pero uno o dos muchachos de 30, de 40. Ese es un problema que tengo. Pero, digamos, salieron un par de cosillas más digamos, todos mencionan que prefieren los cursos presenciales, ¿verdad? Y a seguir con mi curso no presencial. Todavía no he resuelto eso, ¿verdad? Pero bueno. Y lo otro es que me decían, digamos, que muchos profesores las lecciones, de hecho me hablaban, bueno, en varios casos en la escuela, pero me hablaban de un curso de centros de formación, donde son pequeñitos en tiempo, pero que simplemente el profesor se dedicó a poner videos. No sé cuántos videos, y eso fue el curso de centro de formación. Y ellos, según entiendo, detestan eso, ¿verdad? Entonces, les ponga muchos videos, 6, 8 videos por clase, algo así, ¿verdad? Entonces son de las cosillas que yo no había captado. Pero en ese, digamos, sentir homogéneo, por lo menos para mí, yo no veo, digamos, el momento en que, o tal vez me esté adelantando, en que lleguemos a individualizar. Uno, digamos, bueno, yo veo, digamos, hay algunos estudiantes míos que trabajan. Entonces, y perdón, Gustavo, para entender el contexto, me está hablando de las diferencias que se hacen por persona. Por sí, el diseño de personas. Ah, sí. Ok, entendido. Sí, porque ahora con el concepto del diseño tengo que llegar a establecer eso, ¿verdad? Pero veo como un grupo muy homogéneo. Ajá. Digamos,
Donde veo mayores diferencias son aquellos muchachos que trabajan. Perfecto. Entonces tenemos ¿Verdad? un estudiante trabajador. Entonces, sí, porque ya trabajaban o porque las condiciones económicas de la familia se deterioraron mucho, entonces se obligan a trabajar. Hay unos 2, 3 casos, creo que 2 en el curso, 2 de 30 y pico, ¿verdad? Es un porcentaje bajo. Entonces, es cuando, digamos, es que llego a individualizar estas situaciones. Me explico, porque lo que estoy, o tal vez es adelantarme mucho. Listo. Te explico entonces un poco para Sí. crear la utilidad de las personas, ¿ok? Bueno, que el grupo sea homogéneo tal vez tiene que ver con que hay que ponerle más atención al detalle del comportamiento de los estudiantes conforme va avanzando el semestre. Ahora, Pienso que sí, Donald, pienso que sí. Espérate para terminar la idea. Después, ¿cómo se llama? Ya identificaste si un grupo de estudiantes trabajadores y ellos van a tener fijo un perfil muy diferente del resto que solamente son estudiantes, ¿verdad? Porque tienen menos tiempo, tienen una posición de responsabilidad diferente también y probablemente tengan prioridades diferentes. Es decir, puede ser que para ellos el estudio sea muy importante, pero si hay que ganar la plata para pagar el alquiler de mañana, para ellos eso va a estar en un primer nivel de jerarquía. Entonces, ahí sí hay un perfil muy diferenciado que tenés dentro del salón de clase. Entonces, explicándote dentro de este curso, cuando nosotros hicimos la experiencia de diseñar las personas para el curso de Design Thinking, número uno, el público al cual nos estamos dirigiendo es bastante diferente del perfil de un estudiante cualquiera porque todos somos docentes. Eso ya de por sí plantea una gran diferenciación con respecto a un estudiante regular de la universidad en términos de experiencia, de edad y demás. Como se nos planteaba este reto, una de las grandes preguntas era de dónde sacamos esa información, de dónde obtenerla más fácilmente. Y entonces por eso decidimos hacerla más bien a lo interno del DEDUM, porque todos los del Departamento de Docencia Universitaria trabajan precisamente en contacto con otros docentes, dándoles apoyo, digamos, dentro de sus cursos, asesorías pedagógicas para los cursos. En la UCR esa parte funciona un poco diferente, y también dando cursos de este tipo, de diferentes temas, digamos, de evaluación, de recursos gráficos, el de Design Thinking. Hay un curso que es análogo al nuestro que imparte el CEDA. El asunto es que entonces, como ellos tienen tanta experiencia en el contacto con docentes, pues los invitamos a ayudarnos a definir a esos diferentes públicos. Al final de la tarde que invertimos en esto, definimos 6 perfiles, y de los 6 perfiles se quedaron 3, porque habían algunos que eran similares. Entonces, uno de los perfiles, por ejemplo, es el del académico riguroso, ¿ok? En realidad, bueno, este perfil es de un profesor que tiene altísima experiencia sobre todo en investigación y extensión. Entonces, este docente es una celebridad por sí mismo, porque todo el mundo lo conoce por su amplia experiencia, tiene mucho conocimiento y todo lo cuestiona precisamente porque conoce mucho, ¿verdad? Cuando estábamos definiendo en el perfil las características personales, decidimos que fuera alguien que tuviera que ver sobre todo con ingeniería, porque iba a necesitar todo basado en números. No nos servía tanto un académico riguroso del área de ciencias sociales, porque ellos sí conocen más de investigación cualitativa. Necesitábamos a alguien que fuera completamente ajeno al tema, ¿ok? ¿Por qué motivo? Porque ese es el que va a ser más crítico. Si cumplimos con el que es más crítico, de los que son menos críticos, porque conocen más de cómo se desarrolla una investigación cualitativa, es mucho más fácil resolverles la vida, ¿ok? Después, además de esto, tenemos un docente que dentro de los cursos de capacitación se comporta como un fantasma. Y se comporta como un fantasma porque cuando está en clase es como si no estuviera. Y eso es cuando está en clase porque no va tampoco. Entonces, es un fantasma porque nunca sabemos cuándo está presente o cuándo está ausente. Es como tener un fantasma en la casa. Uno no sabe si está ahí sentado en la sala, ¿verdad? Mientras uno está conversando, o si el fantasma andará por alguna otra parte. Después, el tercer perfil que tenemos o que consideramos es el del docente que sí está pilas, me explico, el que está deseoso de cambio, el innovador.
Cuando entonces tomamos decisiones de cómo se diseña el curso, a partir de los perfiles se toman estas decisiones. Por ejemplo, llegó un momento en donde nos cuestionamos hasta qué punto deberíamos ser rigurosos al impartir el curso y solicitar las tareas, porque esto implica un cambio completo de perspectiva. Entonces, cuando estábamos en esta discusión, yo decía, lo que sucede es lo siguiente, es que esto implica un cambio completo de posición para el docente, es decir, de verdad que cuesta cambiar el chip, porque es cambiar de la posición de lo que yo creo, más bien a la posición de lo que el estudiante siente y piensa. Y eso es muy difícil, sobre todo para la celebridad, para el docente que es el, ¿cómo se llama? El académico riguroso. ¿Por qué motivo? Porque él sabe mucho, él tiene mucha experiencia y lo necesita todo reducido a números. Y ahora yo le estoy proponiendo un método en el cual todo se reduce más bien a, ¿cómo se llama? A investigación cualitativa que se valida de una manera muy diferente, porque no se puede reducir a números tan fácilmente como en la cuantitativa. Entonces, ahí nos servía para ir dándonos cuenta de qué cosas había que hacer énfasis para poder ganar la confianza de este docente que tiene esa posición precisamente por toda su experiencia completamente ganada, merecida y demás, pero que necesitábamos que empezar a ver la docencia desde otra perspectiva diferente de la que estaba acostumbrado. Entonces, si notan, yo he sido muy, digámosle, insistente con el tema de que la información se valida a partir de la consistencia y que la necesidad de tener muchos datos es porque los datos nos ayudan a validar esa consistencia, que si esa consistencia existe, automáticamente podemos decir que si vamos en la dirección correcta, precisamente por eso, porque está formando un patrón, ¿ok? Y eso es lo que se busca normalmente en la investigación cualitativa. Se utilizan técnicas en las que se obtienen datos y a partir de los datos emergen los patrones. Esos patrones nos van marcando el camino de las respuestas, ¿verdad? De aquello que estamos intentando aclarar. Entonces, este perfil nos sirvió para definir, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Qué tan insistente tenemos que ser con el tema de validación de datos? Porque esto podría ser transparente para la gente de ciencias sociales, porque es su pan del día. ¿Vas viendo? Entonces, este perfil nos ayuda a entender que el curso en todo momento tenemos que hacerlo sentir como algo que está basado en el método científico, que no tiene la rigurosidad del registro que tendría un proyecto de investigación, porque no estamos haciendo un proyecto de investigación para la BIE, pero que sí tiene la rigurosidad científica que tendríamos que seguir en cualquier otro proceso, porque eso es lo que nos ayuda a validar que lo que estamos haciendo va hacia buen puerto, que no es un conjunto de creencias o de juicios de valor, sino que cada decisión que estamos tomando la estamos tomando porque hay datos detrás que las están sustentando. Y precisamente por eso es que al final tiene normalmente éxito. ¿Ok? Porque tenemos después muchos datos que nos sirven para tomar decisiones incluso en camino. De acuerdo. Una última inquietud, Donald. Yo no sé si adelantarme mucho a Adelante. pero bueno. Ya estamos en la etapa de solucionar, tranquilo, dale. Sí, gracias. Sí. Tal vez me adelante o no, pero yo digamos, he tratado de plantear todo hacia, digamos, el que el estudiante pues tome un rol más activo. Muy bien. De activo y esas cosas. Eso, en cierto sentido, requiere presencia del estudiante en la lección. Ciertamente. Esperaría en un futuro pues desarrollar algunas actividades ahí un poco que los motiven y hay más actividades participativas, digámoslo así, en palabras simples. Por otro lado, en la no presencialidad no es obligación que los estudiantes vayan, así lo ha definido la docencia, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, yo por un lado estoy planeando que estén para desarrollar algunas actividades ahí durante la lección, pero por otro lado, ellos van a reclamar de que no necesariamente tienen que estar, ¿me explico? Sí, te entiendo. Y es que es un problema que debería estar ahí. De hecho, no lo tengo en mi árbol de problemas, pero es un problema real. En realidad sí y no. Lo que es un problema real para nosotros es el cambio de paradigma,
porque nosotros no tenemos que estar presentes para que el estudiante ocupe una posición activa en su proceso de aprendizaje. Es decir, él ocupa una posición activa en tanto, permítanme un segundo que hay alguien en la sala de espera. Listo. En tanto, él esté haciendo las cosas, esté yo presente o no. El estudiante ocupa un rol activo cuando está en su casa, abre la interfaz del TEC Digital, ve las actividades de la semana y las cumple. Esté yo presente o no esté presente. El asunto es que yo sí tengo que darme cuenta de que eso está sucediendo. Para eso es que hay que diseñar los instrumentos de evaluación de una manera intencional que te demuestre que él sí está haciendo lo que le corresponde. Entonces, en clase es mucho más sencillo, como lo estás diciendo, porque uno puede escuchar su pensar, su sentir, y a partir de ello entender si está comprendiendo, si no está comprendiendo, o si definitivamente no leyó nada, que algunas veces pasa, ¿verdad? Que notamos que el estudiante está por completo sacándola del estadio, porque definitivamente no se enfoca en lo que la lección intentaba enseñarle, o le intentaba, ¿cómo se llama?, dirigirlo a aprender. Entonces, sí es cierto que algunas veces no podemos lograrlo de manera sincrónica, pero eso no quiere decir que no se pueda lograr de manera asincrónica. Por ejemplo, nosotros podríamos poner en el diseño de un proyecto que ellos levanten minutas de las reuniones que tienen en el trabajo en equipo. Yo normalmente les pido evidencias del trabajo en equipo. Entonces, al final de cada proyecto hay un conjunto de pantallazos o de fotografías de la pizarra que utilizaron para hacer algo, que en algunos casos, pizarras me refiero a que utilicen pizarras virtuales, ¿verdad? O de los chats que utilizan en WhatsApp que demuestran, ¿verdad?, esas reuniones. Entonces, también nosotros podemos utilizar algunos medios de verificación para ver cómo están afrontando eso en el tiempo. ¿Ves? Que insisto, aquí es donde nosotros tenemos que hacer por completo este cambio de posición, porque como estamos acostumbrados a validarlo todo en el salón de clase, porque era el punto de contacto entre estudiantes, profesores y estudiantes, pues por supuesto que vamos a tender a repetirlo en el espacio virtual, pero puede lograrse también a través de otros instrumentos para verificar esa, digamos, qué tanto el estudiante está haciendo por su parte para apropiarse de ese conocimiento. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, bienvenidos los que se acaban de integrar hace poquito. Estamos atendiendo consultas como es usual. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Pueden abrir el micrófono en este momento. Perdón, antes de que alguien pregunte, una idea que me quedó con respecto a la participación de Gustavo, que yo les hice la recomendación a algunos, bueno, en realidad la recomendación general de que el tema de problemas los redacten como si fueran desde la boca del estudiante, ¿ok? No quiere decir que siempre se tenga que hacer así o que necesariamente tenga que ser así. Uno sí los puede redactar, digamos, en tercera persona. Lo que sucede es que la primera vez que se hace, seguimos teniendo la tendencia a registrar los problemas desde lo que nosotros estamos viendo. Y al hacer eso, no son opiniones por completo del estudiante. Entonces, para evitar esa posibilidad, es más fácil si lo redactamos como si el estudiante lo dijera. Porque, por ejemplo, en la ventana de problemas percibidos por el estudiante, en la celda, perdón, fue común encontrar para mí en estos trabajos que el estudiante no participa en clase. Ningún estudiante va a decir que es un problema que los otros no participen en clase. Muy pocas veces lo van a decir. Entonces, es mejor redactarlo desde la voz del estudiante porque así nos damos cuenta de efectivamente cuál es el punto de vista desde la situación del estudiante. Entonces, puede ser más bien que eso de que los estudiantes no participan en clase, pueda hacer algo como, es que me da miedo participar en clase, es que me da vergüenza equivocarme cuando participo en clase, es que no sé qué preguntar. Y entonces ahí empezamos a entender cuáles son esos factores que hacen que ellos no se motiven a participar. Y por eso, perdón, y a partir de ello, entonces es mucho más sencillo entender, digamos, su posición y después diseñar estrategias para ayudarlos a salir de esa posición. Tengo la mano levantada de Sonia y después de Rosa. Buenos días a todos. Buenos días.
Gracias. Disculpen más bien que me uniera tardecito, pero era por otra Tranquila. reunión. Muchas gracias. Recuerden que estamos en la hora de consulta y se pueden unir en el momento en que puedan hacerlo. Bueno, muchas gracias. Sí. Profe, justamente de eso que decía usted, yo creo que ya me cayó bien el 4, ya me cayó la peseta de que definitivamente tengo que redactar desde la perspectiva del estudiante. ¿Ok? Entonces, cuando todo esto está encadenado, ¿verdad? Está linketeado. Ahora que usted lo decía, por ejemplo, el árbol de problemas, cuando estábamos encontrando, por ejemplo, los problemas percibidos, ¿verdad? Por parte del estudiante, por parte de los involucrados, en el cuadro de involucrados. Uno, como esto está linketeado, por ejemplo, anoche haciendo la tarea, hay cosas que no estaban bien la primera vez, entonces puedo ir mejorando o lo tomo exactamente. Por ejemplo, cuando usted explicó los arquetipos, ¿verdad? Mis arquetipos no estaban tan bien. No, vos vas mejorando todo. A la luz de lo que va apareciendo, vos vas mejorando y fortaleciendo todo. Ah, ok, eso es, dije, porque aquí tengo que hacer copy-paste, pero esto está malo, por ejemplo, sí, ¿verdad? Exacto, ve. A eso se refiere el fundamento, digamos, que dice que el proceso de diseño, el design thinking, es iterativo. Es que en el momento del tiempo, por ejemplo, en que establecemos el reto, apenas estamos sondeando. La misión del reto es solo entender hacia dónde vamos, ¿ok? Pero puede ser que cuando yo haga el cuadro de involucrados me dé cuenta de que no tenía toda la información para entender bien el reto y que más bien se orienta hacia otro lugar. Entonces, sencillamente se orienta a donde tenga que ir, ¿ves? Conforme vamos avanzando, va a suceder siempre que encontramos más datos que se convierten en información que nos van ajustando el proyecto. Pasa siempre en todos los proyectos de investigación. Cuando uno formula la hipótesis o cuando formula los objetivos, es el momento del tiempo cuando menos información tiene para hacerlo. Pero hay que hacerlo porque son las que guían el proyecto, por supuesto. Conforme uno va capturando esa información o esos datos, pues se da cuenta de que el objetivo hay que cambiar la redacción porque esto que plantea en principio o se está quedando corto o es demasiado extenso o no tiene el enfoque correcto. Entonces, exacto. Con esa misma libertad, vos en este proceso, conforme vas obteniendo la información, vas variando, vamos a ver, lo que hay antes. Entonces, si vos encontrás con que el reto que pusiste al principio de ahí no era, y sencillamente ahora sí, dale la punta de lanza hacia el lugar donde tiene que llegar. Si vos encontrás datos, digamos, de problemas que no habías visualizado antes y que te ayudan después a hacer que el proceso sea más robusto, los integras al árbol de problemas. Eso te va a ayudar entonces a que el árbol de objetivos sea mucho más claro acerca de cómo es el contexto futuro que tenemos que generar, y eso entonces te ayuda a enfocar mucho mejor el prototipo. Eso es. Eso es. Justamente me pasó con el árbol de problemas y el árbol de objetivos, porque como había que tomar las causas y efectos y pasarlos a positivo, ¿verdad? Y yo dije, ¿y ahora qué? Si esto no lo tengo. Ok, eso era básicamente la pregunta. Sí, sí, ve, entonces, sentite en libertad. Lo mismo va a pasar con el prototipo cuando lo lleves al salón de clase. Va a pasar exactamente lo mismo. Cuando lo llevamos, es una hipótesis. Es decir, esto no ha sido puesto en marcha y la primera vez que se pone en marcha van a haber cosas que no funcionen. Cuando no funcionan, la ventaja es que detrás vas a tener todo el conocimiento de fondo de cómo está armado digamos, la estrategia de solución. Entonces vas a poder tener plan B, vas a saber qué hacer. Y esa es la gran ventaja respecto de pensar algo que uno sueña que va a funcionar muy bien, llega al salón de clase y no funciona y uno dice, diablos, ¿ahora qué hago? ¿Ves? Entonces, este mismo principio va a funcionar cuando estemos dentro del salón de clases. Si algo no funciona, es muy sencillo. Vos o lo parás, si es posible, lo terminás generando alguna acción positiva, ¿verdad? Para no afectar a los estudiantes, y se hacen los cambios que sean necesarios. Y ya, tan. Y simplemente el semestre siguiente ya sabemos que no funciona y eso queda como una estrategia que puede servir para otra cosa, pero para este curso no funciona. Eso es, ok, fantástico, ¿sí? Me queda muy claro, muchas gracias. Con mucho gusto. Rosa. Gracias. También va en esa misma línea. Adelante. Digamos, porque a mí me quedó como la duda en la parte de los interesados, de los involucrados, digamos, cómo definir el problema del profesor desde el punto de vista del estudiante, ¿verdad? Entonces, pero listo. Digamos que ya me queda un poco más claro. Es porque ve, el problema percibido
es percibido por el estudiante, no por el profesor. Para eso tenemos la celda, digamos, el involucrado profesor, donde vos ahí haces la catarsis completa de la serie de problemas que estás viendo y percibiendo desde tu posición docente. Pero donde llegamos al involucrado estudiante, los problemas tienen que ser los percibidos por el estudiante. Ok, no, entonces sí está bien, perdón, que los del profesor sí son, digamos, desde nuestra perspectiva. Sí, No es, ok, exacto. es que estaba entendiendo que todo es desde la No, vista. no, no. Ajá. No. El problema que yo detecté es que en el involucrado estudiante, los problemas todavía tienen, los que están registrados, todavía tienen un poco un sesgo porque De están profesor. redactados desde la posición del profesor. ¿Ves? Ok. Entonces, se nota porque son cosas que un estudiante no diría. Por eso les estoy recomendando, escríbanlo como lo diría un estudiante, porque eso es lo que hace automáticamente que yo me ponga en la posición del estudiante. Y ahí es importantísimo recordar cuando uno era el estudiante indefenso en el salón de clase. Entonces, una de las recomendaciones que yo les hago en este sentido es pónganse en el salón de clase que peor les fue en la universidad. ¿Ok? Con el profe más duro, más estricto, aunque no sea como ustedes, porque eso nos lleva a establecer empatía, me explico. Es como, ya recuerdo cómo se sentía estar ahí, ya recuerdo cómo se siente cuando uno no entiende, ya recuerdo el nivel de frustración, ya recuerdo que yo me quedaba callado porque como no lograba entender, ni siquiera sabía qué preguntar. Ahora le podemos agregar toda la dinámica nueva. Es que no enciende el fijo, no enciende la cámara porque el contexto de ahí no es el apropiado, porque le da vergüenza que le vean la ropa tendida, porque está el desorden del cuarto, porque él vive en una casita donde ni siquiera hay forro en las paredes y lo que se ven son las tablas cruzadas. Es decir, ese tipo de cosas. Entonces, eso nos ayuda a entender que los estudiantes no participan, no solo porque no quieran, sino porque hay factores que se van más allá de sus manos, que son factores sociales, que pueden ser factores personales, que pueden ser factores psicológicos, que influyen en que esa participación no se dé. Entonces, me ayuda a buscar estrategias para evitar o para minimizar el uso de cámaras, por ejemplo, cuando no sea absolutamente necesario, y cuando sea necesario, buscar la manera de que el contexto sea lo menos visible. Por ejemplo, que sea una actividad en donde tenga la cámara boca abajo y solo se vea la superficie de la mesa, con sus manos escribiendo, cosas por el estilo. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. En el árbol de problemas, ahora que hiciste esta consulta, recordé uno de los detalles del árbol de problemas. Vean, para definir el problema es muy importante ver las palabras clave que se están repitiendo más en los problemas percibidos. Es decir, si por ejemplo, dentro de nuestra lista de problemas hay una palabra clave como sobrecarga, como mucho tiempo, como denso, y está varias veces, ya eso nos empieza a indicar cuál es el problema, que hay una sobrecarga de trabajo que está provocando una inversión mayor de tiempo y que no se está entendiendo en la materia porque el curso es denso. Entonces, eso es lo que hay que solucionar. Ahí no podríamos decir que hay que aumentar la participación porque no se habla constantemente de poca participación, se está hablando de denso, se está hablando de complejo, se está hablando de tiempo, etc. Entonces, verifiquen cuáles palabras están apareciendo más. Esas palabras clave les ayudan a entender cuál es el problemita o el problemota que hay en el centro. Y siempre váyanse al problema que es más grave. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tenemos dentro de las palabras clave muchas que apoyan el tema de que hay una alta deserción del curso, pues no nos vamos a poner a aumentar la participación porque el problema es la deserción. El reto entonces es más bien mejorar ¿cómo se llama? La tasa de aprobación del curso. Y después veremos cómo cuando armemos el prototipo. Y el problema entonces tendría que quedar en términos de cuáles son esas posibles causas que estamos viendo del lado de la problemática que hacen que exista esa deserción. Y la deserción siempre es un problema complejo, ¿ok? Siempre. O sea, no es de una sola dimensión, es de varias dimensiones. Y tiene un tronco común en el caso de los que tengan problemas de deserción. Y el tronco es, no es el docente que lo imparte, es algo completamente histórico, ¿ok? Normalmente hay una alta tasa de deserción porque el curso fue diseñado de una manera y no evoluciona en el tiempo, porque los docentes en realidad no tenemos el chance de verdad como para sentarnos y hacerlos con amor. O sea, vean lo que llevamos ya tenemos invertidas 4 semanas en esto y
y se vuelve muy difícil a pesar de que han sido 4 semanas, porque tenemos muchas otras cosas que hacer. Entonces, cuando hay que mejorar un problema como la tasa de deserción o la tasa de aprobación, hay que agarrarlo como con mucho amor y cariño, y la labor va a ser grande porque es un problema que está cristalizado a través del tiempo, ¿comprenden? Entonces, no es algo del docente que lo está impartiendo, es más bien de lo que heredó a través del tiempo del curso anterior, que ya fue diseñado para ser de esa manera y no evolucionó en el tiempo. Y por supuesto, es un poco más difícil cambiar de perspectiva por eso, porque si el curso ya está cristalizado, cuesta mucho ver de qué otra manera se podría dar para facilitarle entonces la labor a los estudiantes. Que la palabra clave para nosotros como docentes siempre va a ser facilitar. ¿Comprenden? Asumo que el silencio señor. Pues un sí. Ok, perfecto, gracias. Sí, señor. Sí, ¿verdad? Se queda así como el sonar de los grillitos nada más. Así, no, digamos, en clase por lo menos uno puede ver así como la cara de desconcierto o algo. En clase presencial, aquí se vuelve muy difícil. ¿Alguna otra duda hasta el momento? Profe, yo otra, Dale. pero ya no sé si es más personal o si les pasa a todos. Realmente sí me está consumiendo bastante tiempo el curso, entonces quería saber si es normal. Ya no sé si soy la intensa o si soy la que le cuesta en el arquetipo. No sé cuál soy. Digo, ¿será que me cuesta la tabla del cero? ¿O será que soy demasiado intensa, pero en serio que el curso lo he agarrado en serio y el leo, y a usted ya lo tengo, sueño con usted, porque veo tanto los videos para ver si entiendo. Ok, ve, sí, es Pero que es es la normal. primera vez, ve, recordad, yo se los advertí que el curso sí era muy demandante desde el principio. Ahora, es muy demandante por dos motivos. Primero, es la primera vez que van a hacer algo como esto, hay mucho que aprender. Y segundo, es que el cambiar de perspectiva es lo que cuesta mucho, ¿ok? Si se dan cuenta, las instrucciones son sencillas, los procesos son sencillos, es decir, todo es como muy claro. El asunto es cambiar el enfoque en el momento en que hay que hacerlo. Cosas que se vuelven sencillas con el tiempo, como de ponerse en la posición del involucrado, digamos, para mí ya no es tan difícil como lo era al principio de la carrera. Ya para mí es automático. De hecho, ese consejo que yo les di, póngalo en palabras, que diría esa persona, es lo que yo hago cuando me cuesta mucho. Ok, ¿qué diría esta persona? Ella diría esto, ella diría esto otro, ella diría esto otro. Entonces, a partir de eso, yo puedo empezar a entender su posición. ¿Ok? Eso nos cuesta mucho al principio porque nunca lo hemos hecho. Y porque para todos ustedes es completamente ajeno, digamos, del objeto de estudio de sus diferentes profesiones u ocupaciones. ¿Ok? Y también porque no estamos acostumbrados a pensar en términos del otro. Nosotros siempre hacemos inferencias acerca de lo que nosotros pensamos desde nuestra posición de como seres humanos normales, ¿verdad? Entonces, el tema aquí es que sí consume mucho tiempo. La primera parte del proceso de diseño consume mucho tiempo porque hay que obtener muchos datos y hay que estructurarlos. Y al estructurarlos, de ahí se ocupa tiempo también. Entonces, si recuerdan, desde la primera clase yo les dije, las primeras 2 etapas son duras, son realmente fuertes. De hecho, estamos en la etapa que se convierte en la cuesta de los arrepentidos, como en el Cerro Chirripó, ¿verdad? Ese punto donde la gente se devuelve porque ya no quiere caminar más y está a 100 metros de los crestones. Así exactamente estamos en este punto nosotros. Porque de aquí en adelante, a partir de la etapa proyectar, todo empieza a tener luz, porque uno empieza a ver soluciones. ¿Me explico? Y también porque al principio hay muchos datos que se sintetizan hasta llegar al punto donde se proyecta. De aquí en adelante, otra vez vamos a generar muchos datos, pero esto se vuelve más emocionante porque ahora vamos a solucionar. Entonces, lo que sigue de aquí en adelante es mucho más chido que lo que hemos hecho hasta este momento, porque es la etapa, la parte del método proyectual que tiene mucha luz, ¿ok? Que es muy bonita porque es cuando uno resuelve el problema. Entonces, sí es normal que esto sea muy laborioso, siempre es así, todo el tiempo es así, pero es precisamente porque todas las decisiones que estamos tomando tienen que fundamentarse en datos. La gran ventaja es que buena parte de la información que estás obteniendo en este momento es trasladable a otros cursos.
no es completo, vamos a ver, no la totalidad, pero una parte sí, entonces te va a servir de apoyo cuando querrás hacer una transformación en alguna otra cosa. No, no, perfecto, profe, era para eso, era saber si yo estaba, o sea, como le digo, si soy la que le cuesta, porque ¿cómo me ha costado? No. Y ese tema de pertenecer a dos personas, eso es normal. Es decir, vamos a ver, la determinación de personas no es un absoluto, ¿ok? Nosotros vamos a tener momentos o cursos en donde podríamos estar en el intermedio entre dos involucrados. Que si la persona que diseñó el curso lo diseñó para los dos involucrados, de una vez me atendió a mí porque yo estaba en el intermedio de los dos. Es decir, si podemos tener estudiantes que son intensos y que les cuesta, fijo, eso existe. Sí los hay, digamos. Perfecto. ¿Alguna otra duda hasta el momento? Sáquenlas todas. Donald, Sí, señor. tal vez no dudas, pero Ajá. a mí me ha interesado mucho el tema. Ajá, decime. Y yo algo he hablado con mis profesores en la escuela y les he metido que por lo menos empiecen a pensar en los estudiantes, ¿verdad? Que creo que es mucho del secreto de esto. Claro, claro. Ponerse en los pies del estudiante. Y les he insistido ya con algunos mensajillos ahí. ¿Qué posibilidades? A mí me gustaría, digamos, que algunos profesores también se instruyeran en esto. Ajá, claro. ¿Qué posibilidades tendrías, digamos, en un futuro cercano, como de repetir esta experiencia con profesores de mi escuela? Esa parte del curso, pero como un nuevo curso, pero para profesores de un poquito más fácil. No, podemos hacerlo, es decir, digamos, el curso se puede impartir de nuevo, lo podemos hacer a través del CD y demás. El asunto es el momento del semestre en que sea pertinente para todas las partes. Porque, ve, por ejemplo, en este momento que empezamos las clases, yo sí tengo una carga bastante alta. Tengo 8 estudiantes de proyecto de graduación que básicamente consumen 18 horas de consulta por semana. Sí. Además de los 2 cursos que tengo que impartir, ¿verdad? Porque el sistema de cargas de esta universidad hace que básicamente uno sea un esclavo. Entonces, a mí el tiempo se me hace muy reducido, pero conforme avance el semestre y vamos llegando al final, de todos nos podríamos liberar y ese es el momento que yo considero propicio, porque al final de semestre hay mucho más tiempo que uno puede invertir en la mejora de cursos. ¿Ok? Y se ha liberado, digamos, de la carga que implica la evaluación, que es la parte difícil de todos nuestros procesos. Es decir, nada es tan tedioso como sentarte a evaluar. Sí. Entonces, sí podríamos proyectarlo, digamos, para final de semestre. Se hace la solicitud al SEDA, el SEDA entonces nos hace la solicitud en la UCR y volvemos a repetir la experiencia. Ustedes pueden solicitarlo como escuela solamente para ustedes, incluso. Sí, que yo en eso soy más egoísta. No, más bien, esto, digamos, es muy, vamos, ¿cómo decirte? Mi experiencia es como muy chiva porque también hace que todos estén dentro del mismo objeto de estudio y permite un diseño de la experiencia más centrado en un taller conjunto, porque todos conocen del mismo tema, tienen los mismos estudiantes, tal vez en diferentes niveles de la carrera, y eso les puede ayudar a visualizar, digamos, cosas que son propias de la carrera, que pueden ser susceptibles a mejora. Respecto de lo que pasa acá, que somos un montón de carreras diferentes, con muchos estudiantes diferentes, y cuesta mucho encontrar ese punto de enfoque que nos une a todos, más allá de que somos docentes. Sí, porque en mi escuela pasa, y yo no sé si en el resto de las escuelas pasa, pero en realidad los profesores discutimos poco nuestra labor docente entre sí. Nos sentamos a tomar café y todo eso, y hablamos de fútbol, hablamos de tal cosa, la noticia, de la cochinilla y esos temas, pero discutirlo, los temas docentes es muy difícil en la escuela, no tenemos esa cultura. ¿Verdad? Quizás este podría ser un medio para, claro, viendo, ¿verdad? Todos estos problemas. Sí, es correcto. Ahí lo voy a mantener. Muchas gracias, Donald. Entonces, con mucho gusto, para servirle. Sí. Chicos, ¿alguna otra duda con respecto a lo que hemos hecho antes? Es decir, a cualquiera de las tareas pasadas.
Silencio largo. Este silencio largo no es duda. Sí, en realidad, Donald, yo sí te agradecería si ahora nos podemos quedar unos minutitos, pero para ver mi caso puntual, he tenido mucho problema para ver tu feedback y entonces eso me frustra porque me atrasa demasiado en poder No, seguir claro que con la sí. siguiente etapa. Gracias. Sí, podemos quedarnos un toquecito, no te preocupes. Vamos, perdón, profe, ¿vamos a ver alguna materia o hacemos algunas otras consultas? ¿Cómo va a ser la clase? Es para ver si hago otras consultas. No, adelante con las consultas. Estamos en sesión de consulta. Más bien vamos a ver, sondeando, a ver si es que ya se agotaron para apoyarlos con lo que sigue. Ah, ok. No, es una, pero más existencial. Entonces, Dale. Digamos, dos cosas. Digamos, me han gustado mucho los videos, ¿verdad? Realmente inspiradores, ¿no? Llaman la atención. ¿Verdad? Están muy bien escogidos, entonces como que de veras le suben la moral a uno. Hay unos ahí súper interesantes, esos de innovación, los últimos están muy bien. Y también, digamos, me queda una duda. Hay un video, por ejemplo, no sé, de la gente, del muchacho que enseña química, sí, un muchacho joven. Entonces, mi gran pregunta, y que creo que es orientado a colegiales, mi pregunta es también, yo no sé si les pasa a los compañeros también, en nuestra carrera o en nuestros cursos, los cursos son exageradamente grandes. O sea, usted da clase para 45 personas, ¿verdad? Ajá. Imagínese ahora con la virtualidad, no ver 45 cámaras, ¿verdad? O ver 40, nunca es así, ¿verdad? Ellos casi no la ponen la cámara. Entonces, mi duda es también cuando estoy redactando y haciendo este tipo de cosas, el hecho de que los cursos sean tan grandes, por lo menos desde mi perspectiva no son grandes, son exageradamente grandes. Sí, Todos ustedes saben que dar clase a 18 estudiantes, a 15 estudiantes es súper manejable. A 45 ni el nombre te puedes aprender, es muy complicado, ¿verdad? Entonces, yo lo que le quería preguntar es si este tipo de temáticas, este tipo de cosas que estamos aplicando se dificultan, hay que verlo desde otra perspectiva, hay que hacerle algo, porque 45 son 45 personas y normalmente tendés casi a ignorar 20, porque hay 10 o 20 que sí trabajan, sí preguntan si han hecho uno otro, ¿verdad? Y pasaron las 2 horas de clase, ¿verdad? Y ya. Entonces quería preguntarle si el factor, la variable, cantidad de personas, influye, ¿verdad? Claro que sí influye, ve. Eso forma parte de los problemas percibidos por el docente. Es decir, si yo tengo 40 carajos en el salón de clase y les hago un quiz por semana, son 40 quizzes por revisar por semana. Es decir, es impensable. Y entonces, el tiempo se mediría evaluando cosas. De ahí entonces que tiene que considerarse dentro del árbol de problemas que el tiempo de evaluación tiene que ser el mínimo que sea necesario. Y de ahí, cuando se toman decisiones, hay costo de oportunidad también. Es decir, de todas formas, en cualquier decisión en la vida existe un costo de oportunidad, pero yo no lo puedo lograr todo. Ve, en algún momento, hace mucho tiempo, se discutió en la carrera que el curso de análisis de producto, junto con otros del primer semestre, tuvieran obligatoriamente una evaluación individual. O sea, es sencillamente imposible. Es un curso de 2 horas por semana con 2 créditos. Entonces, a mí como docente no me da carga para hacer una evaluación individual para todos los estudiantes, considerando además que cada primer semestre tengo 3 grupos de 20 personas, son 60 al final. Y si fueran 3 de 40, entonces es impensable, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando yo defino el prototipo, o sea, sí puedo pensar en pruebas que son individuales en algún caso, pero esas pruebas individuales no pueden requerir de mí mucho tiempo. ¿Por qué motivo? Primero, por salud mental. O sea, es así de sencillo. El primer motivo ni siquiera es la carga que implica, es mi salud mental. Es que un solo curso no puede hacer que yo esté pensando todo el tiempo en la carga de trabajo que tengo. ¿Con qué ganas yo voy a atender a estudiantes si sé que esos 40 carajos me están poniendo esa carga? Es decir, desde mi posición sería así, no es la realidad, pero es lo que mi emocionalidad diría cuando esté sobrecargado. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es velar por mí mismo en términos de salud, no de conveniencia, sino de salud.
Después, entonces, si yo no puedo hacer esta evaluación, digamos, individual todo el tiempo, hay que dosificarla. ¿En qué momentos y en qué cosas sí es importante? Mi decisión fue, es la misma estrategia que sigo con ustedes, hacer que las evaluaciones individuales fueran quizzes online, punto. Así yo no los tengo que calificar y puedo validar o valorar lo que tengo que valorar. El resto del trabajo, todo, absolutamente todo, es en equipo. ¿Por qué motivo? Porque la universidad no me da a mí los recursos para hacerlo individual. Entonces, si la universidad no me da a mí los recursos que yo necesito para que se cumpla su deseo de que su evaluación sea individual, yo lo que puedo hacer es utilizar el principio de realidad y a partir de él definir lo que sí es posible. ¿Me explico? Velando en primera instancia por mí y mi salud mental, porque eso hace que mis chicos aprendan. Es decir, si yo estoy bien, de hecho, yo lo he comprobado en vivencia, en términos de vivencia, el primer semestre del 2019, pasé por una experiencia personal fuerte de estas bravas con un duelo de por medio y mi evaluación docente se fue al piso. ¿Qué quiere decir? De que, por supuesto, el estado emocional que nosotros tengamos va a ser muy importante para nuestro desempeño. ¿Ok? Y eso a todos nos pasa, es decir, en los momentos que estamos más estresados, estamos menos dispuestos a atender personas, por supuesto, porque uno necesita replegarse, introspectar, soltar y demás. De manera que vos considera todo esto que estás diciendo, mételo dentro de tu cuadro de involucrados porque son las variables que te están afectando a vos. Desde las palabras correctas en nuestro proceso son las variables que te joden como docente y hay que considerarlas porque tenemos que velar por tu salud mental, así como tenemos que velar por la salud mental de los estudiantes y demás. Pero si yo no estoy bien del proceso de aprendizaje, no va a estar bien tampoco. Y viene el tema de que eso se contagia, es decir, si el estudiante te ve organizadito, te ve contento, ve que respondes a tiempo, él tiende a reproducir eso. Él va a tender a reproducirlo. ¿Por qué motivo? Porque tú estás ordenado. Y porque el docente está marcando pauta. Entonces, en el momento en que vos podés dar eso, puedes exigirlo también. Y cuando lo exigís, para el estudiante, por más carga que sea, porque puede ser mucha carga, me pasa en mi curso de análisis, por más que yo intento llevarlo al mínimo, no es posible. Es decir, es un curso que necesita una participación del estudiante para que él aprenda a analizar. Por más pequeña que sea la carga, es un montón de carga y al final del semestre siempre en la retroalimentación dice que es mucho trabajo, pero también hay voces que dicen que es mucho trabajo, pero que vale la pena. Entonces ahí vas comprobando de que puede ser que esto no te salió tan bien, pero tampoco está causándoles malestar a los estudiantes, que ellos lo perciben tal vez no como algo positivo, pero sí como algo que les sirvió para aprender. Entonces, si los demás se sienten así, de ahí, sí, tenemos que sentirnos así porque es lo normal en medio de la sobrecarga de trabajo que estamos viviendo, sobre todo después de la virtualidad. Y hay que tomar decisiones que nos beneficien para conservar nuestra salud en primera instancia y, por tanto, incidir positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. Sí. ¿Alguna otra? Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Introspección? No sé, ¿catarsis? Yo tengo también una duda existencial. Dale. Y bueno, y pensando en este esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad? Para estos cursos virtuales, digamos, ¿cómo será, verdad? Cuando ya tengamos que volver, porque yo pienso mucho eso, ¿verdad? A mí me gusta y he tratado de ir cambiando cada semestre, ¿verdad? Yo les había contado, el semestre pasado exploré un poquito más con el tema sincrónico que no me había atrevido, ¿verdad? Y yo siento que fue para mí era como una semana de descanso porque me conectaba, hacía la consulta y ya, y ellos seguían, entonces no eran como las 2, 3 horas que estamos ahí conectados. Y para ellos, pues también era como decir, uy, qué dicha esta semana que tengo, no sé, proyectos o lo que sea, no tengo ese espacio, ¿verdad? Entonces, digamos, yo siento que ellos lo veían como un premio, por así decirlo, ¿verdad? Como, uy, esta semana no, no hay que conectarse. Y entonces yo pienso en eso, ¿verdad? O no sé ustedes cómo lo han visto. En el momento en que volvamos, ¿verdad? Porque uno dice, hay un antes y un después. Mi curso, digamos, es teórico-práctico, pero realmente hay sesiones que son muy, muy teóricas.
si se visualiza, ¿verdad? Que el TEC vaya a mantener algunos cursos con oferta en esta modalidad, ¿verdad? Y bueno, hay muchos estudiantes que también en la misma situación familiar los obligó a buscar trabajo, ¿verdad? Porque tal vez ellos sí podían ubicarse. A mí me pasó montones, muchos estudiantes que me decían, profe, yo no me voy a poder conectar, pero yo me comprometo y yo estoy. Entonces yo decía, bueno, qué interesante esa evolución para el mismo TEC, ¿verdad? Ya post pandemia, digámoslo así, es como la cosa que yo tengo ahí dándome vueltas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después? Sí. Bueno, yo por ejemplo tomé ya una decisión, no vuelvo a diseñar nunca más en mi vida un curso presencial. Aunque sean presenciales, los voy a diseñar para que sean autodirigidos, como este, digamos. ¿Por qué motivo? Porque me obligó a tener muchos materiales de apoyo que me facilitan la labor. Es decir, muchas de las cosas que yo explicaba en clase ahora son videos y van a estar disponibles cuando volvamos. Yo no voy a desperdiciar esos recursos. En el curso de análisis ya generé toda una serie de plantillas que son súper susceptibles de convertirse en un libro, es decir, hasta ese potencial tiene. Y ya estoy pensando entonces en el libro que vamos a tener de análisis de producto a la par del libro de métodos de desarrollo de producto. Yo más bien ahora estoy deseando como tener el tiempo para pedir apoyo al SEDA y hacer los videos más bonitos. Ahora sí, con cámara, con luces y con maquillaje y todo el asunto, ¿verdad? Que no sean tan improvisados como los que he tenido que hacer, precisamente para que tengan una mayor calidad de presentación y se conviertan incluso en un recurso abierto, ¿por qué no? Para otras universidades, porque al final nosotros trabajamos para eso, para ayudar, digamos, al desarrollo del país, independientemente de que sea a través del TEC o que sea a través de otros medios. Y porque los resultados que yo he tenido en la virtualidad son incomparables. Es decir, nunca he tenido resultados tan buenos como en este periodo que todo ha sido virtual y ha sido debido a que nos incomodó todo esto y me obligó a pensar un poco más allá de lo que hacía antes. De hecho, me obligó a sacudirme de todas las cosas que antes no hacía o por temor o por pereza, que empezaba a evitar, como hacer los videos. Era una idea que yo tenía, pero que nunca le di bimba en medio de las ocupaciones del día, pero también porque era incursionar con una cámara enfrente, yo hablándole a la cámara, y yo no quería meterme tampoco en ese rollo. Es decir, tengo que aceptar que emocionalmente yo no quería entrarle ahí, y ahora ahí no me quedo de otra. Entonces, imagino que a muchos les habrá parecido, o sea, les habrá parecido cosas similares. A usted le queda muy natural eso de los videos. Mira, es que, vamos a ver, ¿cómo decirte? Es algo que se va desarrollando con el tiempo, porque no creas que los primeros salieron así. Los primeros eran de youtuber inexperto, es decir, salía yo, me acercaba en la cama, me rascaba la cara, lo veía yo y diablo, sí, se me pasó otra vez. O qué decirte, no creas que esos videos me salieron a la primera, es decir, cada uno de los videos que ustedes vieron, yo los grabé entre 20 y 30 veces. Porque me equivocaba en algo, porque yo empezaba a hablar demasiado y decía de más, y no había chance de editar, yo necesitaba grabarlo de un solo. Ahora, ya después de la experiencia, entonces yo voy entendiendo, yo solo tengo que decir lo que está ahí al frente, no tengo que aportar nada más, no explique nada porque se enreda, quédese en el mínimo necesario, y si hay que explicar después, el estudiante va a preguntar en el foro. Vas viendo, entonces, sí es un asunto de expertise que vas obteniendo al equivocarte un montón de veces. Son habilidades que tocó desarrollar. Exactamente. Más bien que uno va viendo, mira, sí podía hacer esto. No era tan difícil como yo creía. Era que sí, yo tenía mucho miedo. A mí me parece que, bueno, una de las cosas que la escuela discutió mucho con todo este rollo de momento en que nos tocó ingresar a este mundo, ¿verdad?, de la virtualidad, fue la resistencia a hacer cambios en el proceso de evaluación. ¿Verdad? En la escuela de mate se hacían 3 exámenes parciales y listo. Y el resto eran algunos quizzes que el profesor podía poner, ¿verdad?, según su criterio. Y se dio un giro impresionante en la evaluación, en el punto de que se dieron cuenta que hacer 3 exámenes como se hacían de preguntas de selección era terrible, ¿verdad? La resistencia que se presentó fue mucha. Claro, incluso los compañeros seguían visualizando eso, ¿no? Hay que hacer 3 parciales de 25% cada parcial, ¿verdad? Y, era demasiado. El asunto fue cambiando y fue cambiando al punto de que ahora, por ejemplo, en esta cátedra de mate general en la que estoy ahorita,
de 3 parciales de 15%. Y el resto son trabajos y ejercicios y actividades y prácticas y esto y proyectos. Y entonces hubo un cambio importante y algo que me llama mucho la atención y me pone feliz es que ya los estudiantes tienen esa oportunidad de pulsear la masa en un proyecto, en un trabajo, ¿verdad? Donde ellos efectivamente demuestren que están adquiriendo todo ese aprendizaje, ¿verdad? Pero sí, yo creo que este tipo de evaluación, yo voto y espero, ¿verdad? Que efectivamente siga en la presencialidad, exacto. Y hay muchas cosas rescatables de todo esto, ¿verdad? Como bien usted lo dice, hemos generado y trabajado y dedicado mucho tiempo a mucho material, se ha hecho mucho material para la virtualidad, ¿verdad? Y entonces a mí me parece que esto no debe de quedarse ahí, de una u otra forma hay que sacarle provecho. Y regresando a la presencialidad, y ahora con eso que decía Rosa, también a mí lo que me tiene dando vueltas en la cabeza es el mantener esos grupos de 40, ¿verdad? Esos grupos de 40, yo creo que eso es algo que el TEC debe de analizar y ver que no podemos seguir con ese montón de gente en el aula. Es correcto. ¿Verdad? Esos grupos deberían de ir buscándose la forma de que sean menos chicos en el aula, ¿verdad? Y por ahí también apoyo más todavía la idea de que la evaluación nos puede servir, así como la hemos modificado, nos puede seguir sirviendo, ¿verdad? Entonces, pero sí creo que sí se debe de pensar en la cantidad de estudiantes por grupo. Sí, indudablemente, indudablemente. Y toda la situación de pandemia hizo que explotara en la cara del tecnológico la necesidad de la investigación educativa. Es decir, quedamos completamente desnudos ante la pandemia por falta de un marco, ¿verdad?, de investigación en este tema. Y quedamos sujetos a lo que el SEDA pudiera darnos, que por supuesto nos dotó de bastante. Es decir, gracias a ello logramos sacar la tarea. Pero el SEDA también debería tener el respaldo, digamos, de toda una serie de docentes que están investigando dentro del salón de clase, identificando mejores prácticas y haciendo conexiones, de manera que su trabajo sea mucho más efectivo que en este momento, que yo creo que solo pueden apagar incendios porque no hay detrás un respaldo que les fortalezca. Vamos a ver, las compañeras que se acaban de integrar, ¿tienen alguna duda? Consulta además. Hola, buenos días. Buenos días, Yo acabo de Julia. entrar y estaba dando clases, como le estaba contando a Donald. En realidad, estoy trabajando en la parte de la tarea 3, ¿verdad? Y sí, varias dudas, sobre todo respecto a la focalización del problema, porque le decía yo a Donald que si el problema está mal definido, como me pasó la semana pasada, pues de ahí en adelante todo estará mal, ¿verdad? Entonces todavía estoy trabajando en esa focalización del problema para poder terminar la tarea de hoy. Así que ahora más bien, cuando termine esto, me pongo a revisar el video para ver las explicaciones y consultas que los demás presentaron. Gracias. Perfecto. Con gusto. Ok, ¿alguna otra duda? Si no, para darles una pincelada del trabajo de esta semana. Silencio largo es no hay duda. Entonces les doy la pincelada. Bueno, chicos, chicas, esta semana ya nos toca empezar a construir. Ahora, para lograr esto, tenemos como guía, como base, el árbol de objetivos. El árbol de objetivos es una mirada a cómo es el contexto una vez que la solución esté puesta en marcha. Y a través de sus ramificaciones, de sus causas y efectos, es que nosotros podemos empezar a ver como qué es lo que podemos materializar para solucionar el problema. De manera que si alguno de los, por ejemplo, de los problemas que fue percibido fue algo como que existen demasiadas pruebas de evaluación y en el árbol de objetivos dice existen pocas o un número adecuado de pruebas de evaluación,
Entonces nosotros tenemos que empezar a generar un diseño de la evaluación que minimice la cantidad de pruebas que le apliquemos a los estudiantes. ¿Okay? Eso implica entonces dejar una serie de medios que van a servir para evaluar y llevarlas al mínimo que sea posible. Entonces ya empezamos a ver una característica que debe de tener el, ¿cómo se llama? El prototipo de curso. Si tenemos un problema presente como que los estudiantes, qué sé yo, no encuentran relación entre la teoría y la práctica, entonces en el árbol de objetivos eso se traduce como que los estudiantes encuentran relación directa entre la teoría y su aplicación práctica. Y eso va directo a alguno de los medios de evaluación, porque los medios de evaluación normalmente son prácticas que los estudiantes van a hacer precisamente para que nosotros podamos verificar el desarrollo de alguna de sus competencias. Y es en esas pruebas en donde sería ideal que él demuestre que hay una relación entre teoría y práctica. Por tanto, cuando yo diseñe las pruebas, debo buscar, entonces, que exista ese desarrollo. Ahí me voy a la serie de técnicas didácticas que podemos disponer para poder decidir cuáles de ellas son susceptibles de lograr este desarrollo. Entonces yo ya sé que en un quiz no lo logro. En un quiz yo no desarrollo habilidades que vayan más allá del conocimiento que tenga el estudiante. Necesito algo que sirva para eso, que podría ser trabajo en equipo, podría ser trabajo en pequeños grupos, podría ser una repentina de trabajo, algo por el estilo que los obligue a interactuar y a partir de esa interacción entonces generar una relación entre teoría y práctica. Entonces vean cómo cada una de las ramificaciones que tenemos dentro del árbol de objetivos es susceptible de materializarse en algo tangible que hacemos dentro del salón de clase que ayuda a los estudiantes a aprender, que los obliga a aprender. Esto se logra, como les decía, pues agarrando los medios que tenemos dentro del árbol y transformándolos en una actividad que vamos a llevar a cabo dentro del salón de clase. Ahora, para registrar esto es que se utiliza el Journey Map. El Journey Map es una herramienta o una técnica que sirve para registrar un proceso en el tiempo, pero su énfasis está sobre todo en poder valorar la emocionalidad de cada punto de contacto. Entonces, supongamos que yo ya tengo claro que en la clase o que en el curso vamos a tener una evaluación a partir de un proyecto X, ¿ok? Yo puedo entonces, si es necesario, es decir, si todo el problema se resuelve con ese proyecto, hacer un journey de la realización de ese proyecto por puntos de contacto. Los puntos de contacto probablemente estén muy relacionados con las instrucciones. El primer punto de contacto es cuando el estudiante va a leer las instrucciones. Entonces, ahí va a haber una emocionalidad. Las instrucciones deben de provocar entonces el entendimiento de los estudiantes. Y pueden generar dudas, pero no podrían generar negación, por ejemplo. Y si eso está sucediendo en el enunciado que yo acabo de hacer, entonces tengo que verificar qué partes del enunciado hay que fortalecer para que se provoque más bien la emoción del entendimiento. ¿Cuál es el segundo punto de contacto? Probablemente formar los grupos de trabajo, y ahí va a haber una emocionalidad. El tercer punto de contacto es cuando se reúnen y entonces empiezan la labor. Después, dentro de la labor van a haber puntos de contacto que son más difíciles que otros. Así nosotros vamos valorando cómo se desarrolla esa experiencia. Esa es la función que tiene el Journey Map, poder ver en el tiempo cómo suceden las cosas. Yo les publiqué un video con una explicación de cómo hacerlo. En ese video hay un pormenor de cada uno de los puntos de contacto, empezando desde la lectura del programa de curso. Y en ese video los puntos de contacto son en el tiempo, por supuesto, pero es lo que se haría en una semana de trabajo. ¿Por qué motivo está así? Porque yo diseñé un curso en ese momento en el cual las labores semanales son básicamente las mismas durante todo el semestre. Entonces, a partir de ello fui verificando que cada uno de esos puntos de contacto generara la emocionalidad correcta. Ahora, la emocionalidad correcta quiere decir que algunos puntos de contacto tienen que ponerlos en crisis para que se pongan a trabajar. Eso tiene que estar planificado. Y después otros puntos de contacto, después de la crisis, tienen que darles caricias para que obtengan la retribución emocional correcta. Y a partir de ello, del sentimiento de logro, pueda nacer, pueda surgir y sostenerse la motivación intrínseca, la motivación que viene del estudiante. Julia, ¿tenés la mano levantada? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo mido la emocionalidad de esos puntos de contacto? No sé si ya lo vieron, pero ahí me queda esa duda. Entonces,
sobre todo ahora en lo virtual que no los veo. Por ejemplo, en clase presencial yo misma decía, este tema me hubiera encantado estar en lo presencial porque con solo una mirada yo me doy cuenta si entendieron, si no entendieron, si andan perdidillos o cómo. Ahora no. Entonces la pregunta es, ¿cómo mido esos puntos de emocionalidad? Ok, listo. Son diseñados, son los que vos esperás lograr. ¿Ok? Es eso que vos, vamos a ver, desde tu posición de experiencia, decir, sí, es que en este momento yo tengo que asustarlos si no, no trabajan. ¿Me explico? Ajá. Esta parte de la emocionalidad es sobre todo un asunto conductual. Es decir, aquí hay una parte de constructivismo como labor docente porque estamos generando una estrategia de solución, pero que está basada en la emocionalidad de los estudiantes. Y cuando hay emociones de por medio, hay que utilizar los condicionamientos. Entonces, yo sé que si yo hago un quiz, normalmente un estudiante se asusta y responde de una manera. Entonces, así voy diseñando esta emocionalidad del paso a paso. ¿Vas viendo? Entonces, por ejemplo, supongamos el primer paso de la presentación de un curso. Supongamos que yo pongo como primer paso la lectura del programa de curso. ¿Cuál es la emocionalidad que va a tener el estudiante en ese momento? Probablemente no va a ser muy intensa porque es un acto completamente protocolario. Tal vez esté ansioso, pero porque es el inicio de curso, no porque estemos leyendo el programa. Pero si inmediatamente después de leerle el programa de curso yo le leo el enunciado del primer trabajo práctico, ¿qué va a pasar con sus emociones? ¿Vas viendo? Así vos ya vas prediciendo qué es lo que él va a sentir. Es decir, en ese momento sus niveles de ansiedad se van a ir al tope. ¿Cómo? Usted me está leyendo, apenas si se presentó y ya me está poniendo a bretear. O sea, ¿qué le pasa? ¿Vas viendo? Entonces nosotros vamos haciendo un acopio de nuestra experiencia dentro del salón de clase para predecir cuál va a ser esa posible emocionalidad que va a presentar el estudiante. Ok, Ahora, entonces más es una predicción que algo real que, ok. Exactamente. Ahora, paréntesis, el journey sí puede servir para poder evaluar una experiencia que ya hemos hecho. Es decir, yo sí podría utilizar la herramienta en cualquiera de las etapas anteriores si yo necesito valorar cómo funcionó o dónde estuvo la debilidad de la experiencia, porque eso podría ser. Es decir, de repente un proyecto que yo creía que iba a ser una genialidad no funcionó y yo quiero entender por qué. Entonces lo divido en los puntos de contacto y según cómo respondieron los estudiantes, yo entonces voy anotando la emoción. Entonces hubo un momento que fue de confusión y yo puedo detectar a través del journey dónde estuvo, en cuáles etapas o en cuáles puntos de contacto es más probable que estuvo ese momento. Y a partir de ello, entonces ahora sí investigar un poco más profundamente para saber qué pasó ahí. Porque puede pasar, es decir, que un proyecto que todo vaya bien, hasta que de repente todo empieza a desmoronarse y uno no entiende por qué. Ese estudio me permite ver dónde está digamos, más probablemente emplazado el problema y a partir de ello entrarle a profundidad y corregir si es necesario o entender por qué no tengo que hacerlo en el futuro, que también podría hacer. Y en este caso, como lo vamos a utilizar como herramienta de proyección, es decir, para proyectar el curso, nosotros vamos a predecir esas emociones. ¿Cuáles son las que consideramos ideales para cada uno de los puntos de contacto que se establecen en el proceso? Ahora, ahí en el journey podríamos ir mencionando qué cosas vamos a hacer, es decir, si se va a trabajar en equipo, si se va a hacer un trabajo de casos, si se va a hacer una mezcla de ambas cosas, si se va a utilizar una estrategia de gamificación, qué exactamente vamos a hacer en ese, vamos a ver, flujo de tiempo en el que se van a realizar labores durante el semestre. Sin embargo, existe otra herramienta que vamos a utilizar, que es la matriz de medios, que es para poder definir, digamos, qué paleta de opciones tenemos. Entonces, la matriz de medios se compone por una tabla que es similar a la que utilizamos en el cuadro de involucrados. La única diferencia es que en la primera columna se ponen los medios los componentes que vamos a utilizar dentro del prototipo. ¿Qué quiere decir componentes? Las partes que lo integran. No les puedo decir en concreto o ponerles un nombre concreto porque todo depende de qué estemos abordando. Por ejemplo, los componentes. Si yo estoy diseñando una práctica de clase, van a ser diferentes que los componentes de diseñar un curso completo. Entonces, por ese motivo no tienen nombres concretos y se llaman solo componentes. Si yo voy a diseñar un curso completo, yo voy a tener un gran componente que se llama evaluación. ¿Ok?
Y de ese componente de evaluación puede subdividirse entonces en medios de evaluación, que pueden ser trabajos prácticos, que podrían ser quizzes, que podrían ser exámenes, que podrían ser exámenes orales, pueden ser entonces estudio de casos, puede ser desarrollo de trabajo en pequeños grupos, y así sucesivamente. Tengo muchas posibilidades. Y dentro del curso también tengo otro componente que se va a llamar algo como medios de comunicación, y ahí también tengo una paleta de opciones. Tengo el TEC Digital, tengo foros, tengo ¿cómo se llama? Correo electrónico, tengo el dispositivo móvil, tengo WhatsApp, tengo Line, tengo Telegram, etcétera, que sirven para comunicarme con los estudiantes. Y después voy a tener otro componente que podría llamarse, ¿cómo se llama? Estrategia didáctica. Entonces yo ahí también voy a, sigo, ¿ok? Y para definir la estrategia didáctica, perdón, voy a tener una serie de medios que me sirven para materializarlo. Ahora, asimismo, yo puedo agarrar este macro, llevarlo a otra matriz de medios para poder especificar, por ejemplo, si voy a hacer un componente que se llama trabajo en equipo, qué posibles medios me sirven para generar ese trabajo en equipo. ¿Qué pretende ser la matriz de medios? Un inventario de mediadores instrumentales puestos al servicio de la didáctica que vamos a utilizar dentro del salón de clase para que yo sepa qué escoger para formar un mix de medios que me ayude a prototipar, que me ayude a generar ese prototipo que da la solución al problema que estamos intentando resolver. ¿Qué me ayudas a agarrar estos medios? Por una parte, el Journey Map que yo ya fui creando, de hecho son cosas como que se pueden hacer y que se deberían hacer como en conjunto. Permítame un segundo, que tengo a alguien en la sala de espera. Y el árbol de objetivos como guía, porque lo que sea que yo ponga en el prototipo sirve para generar este contexto positivo que está expresado dentro del árbol de objetivos. Bueno, y por supuesto el concepto de diseño que dice cómo es el objeto que se está diseñando. ¿Comprenden? Sí, ahí el reto es hacerlo. El reto es hacerlo, exactamente. Exactamente. En realidad esto, van a ver, o sea, la primera vez es como, ¿cómo lo hago? Y después de que lo hago es así como, mira, esto no era tan sencillo, no era tan difícil como yo creía. En realidad se vuelve mucho más sencillo. Lo que en el Journey se les puede volver una complicación es intentar predecir qué emoción esperan del estudiante porque es la primera vez que lo hacen. Y esto, en la ciencia, es el corazón de todo este asunto. Si ustedes pueden predecir la emocionalidad del estudiante, fácilmente van a poder engancharlo para que nazca la motivación intrínseca. Si ustedes desde el principio entendieron cuáles son los problemas que percibe el estudiante, fácilmente pueden empezar a generar esos medios que hacen que esa indisposición que podría sentir hacia el curso se convierta más bien en disposición. Now, para cerrar esta idea y porque ya se nos está terminando el tiempo, uno de los defectos que encontramos, yo ya les mencioné que junto con otros dos compañeros rediseñamos el curso de Fundamentos del Diseño justamente el semestre de la pandemia y que además le tuvimos que brincar de la presencialidad a la virtualidad. Cuando nosotros hicimos el primer abordaje para ver qué podíamos mejorar del curso, nos dimos cuenta que el principal problema era que los estudiantes no encontraban la relación entre la teoría del diseño y la práctica del diseño, lo cual era muy extraño porque el curso estaba lleno de tareas que intentaban hacer esta relación y que la hacían. Ahora, ¿cuál fue, cuando ya investigamos cómo se hizo el curso, cuál fue el problema que encontramos por el cual los estudiantes no encontraban esta relación? Que las tareas estaban hechas solamente para relacionar un concepto con una tarea específica. Y habían un montón de tareas que hacían esto, concepto, tarea específica, concepto, tarea específica, concepto, tarea específica. Pero cuando el estudiante tenía el inventario de conceptos y un proyecto de diseño que juzgar, no lograba hacerlo integralmente porque todo lo vio desperdigado. Por tanto, lo que nosotros propusimos fue diseñar más bien un ejercicio o un par de ejercicios dentro del curso que fueran
en lugar de ser cortes transversales, como eran esas tareas, fueran más bien proyectos longitudinales. Entonces definimos que los estudiantes iban a hacer dos trabajos, resolver dos casos durante el curso. El primer caso, ambos casos iban a generar material gráfico para poder hacer un catálogo que iba a ser el tercer caso del curso. Entonces, en el apartado de color los pusimos a hacer el diseño en esa primera experiencia, el diseño de parlantes, marca Pantone. Pantone es una empresa que se dedica más bien a catálogos de colores y a producir tintas. Y además de esto tiene otros productos secundarios como tazas y demás. Muchos productos, digamos, de consumo, como tazas, cables para cargadores, lámparas, cobijas, etc. Hasta un hotel tiene Pantone. Entonces los pusimos a diseñar un parlante, ¿verdad? Bluetooth. Eso con la condición de que el parlante expresara desde su cromática un ritmo específico. Y a cada grupo le asignamos a uno salsa, a otro bachata, a otro reggaetón, a otro heavy metal y así sucesivamente. Entonces los chicos tenían que hacer una investigación cromática para poder definir la paleta que identifica cada ritmo y utilizar esa paleta en el diseño del parlante. El resultado fue un éxito porque les interesó mucho el tema de hacer un parlante, no porque les interesara hacer la investigación cromática, pero les dio la oportunidad de hacer un proyecto muy cercano a las investigaciones que sí tenemos que hacer dentro del diseño industrial para definir la paleta de colores. Entonces los exponía a por así decirlo, un caso de la vida real. Con ello sí logramos que esos conceptos que antes estaban desperdigados se juntaran todos en el desarrollo de un proyecto y que les dieran mayor utilidad. Cuando hicimos el segundo trabajo, que fue el diseño de la imagen de un restaurante, de la imagen, el menaje y los pisos, el asunto era sumativo. Entonces, nosotros no les íbamos a evaluar el apartado cromático, pero ya sabían hacerlo y formaba parte del ejercicio que ellos tuvieran que investigar la cromática para resolver el proyecto, que era sobre un restaurante oriental, un restaurante marroquí. Cuando llegamos a la parte del catálogo, los estudiantes tenían una gran cantidad de dibujos para poder hacer su catálogo, una gran cantidad de información por la investigación que hicieron en los diferentes casos. Y estaban muy emocionados porque su catálogo era por completo propio. Es decir, no habían cosas ajenas que tuvieran que buscar ilustraciones de internet que no fueran de ellos, más allá de cosas que fueran fondos. Por ejemplo, los que hicieron pisos o sea, fue tan impresionante la primera vez que un estudiante que dominaba Photoshop pudo hacer un montaje del piso y les enseñó a los demás a hacerlo, y entonces los catálogos se convirtieron en algo súper real porque tenían montajes impresionantes de estudiantes de primer semestre. El resultado final fueron catálogos que parecían de estudiantes de mitad de la carrera, precisamente porque todo se fue juntando debido a que la estrategia que utilizamos funcionó muy bien en la virtualidad. Entonces, nuestra experiencia nos ayuda a poder definir dónde están esos puntos que pueden potenciar el desarrollo del aprendizaje del estudiante. Pero eso funciona así y solo si nosotros entendemos al estudiante desde su posición, desde el pupitre, para entender qué le cuesta, qué le duele, a qué siente resistencia y aprovechar esas cosas a nuestro favor, para poder darle el empujoncito que tal vez necesite para vencer la resistencia, para que se dé cuenta de que sí puede. Y una vez que sepa que sí puede, entonces llevarlo hasta el infinito, si es posible. Y si no, por lo menos llevarlo al aprendizaje de las competencias que tiene que aprender en el curso. ¿Comprenden? Sí, me queda claro, gracias. Con mucho gusto, para servirte. Como les decía, entonces, está publicado un webinar acerca del Journey Map y de la matriz de medios. Entonces, ahí van a tener una explicación detallada. Si tienen cualquier otra duda, consulta, pueden escribirme en el foro y la evacuamos. Y los que tengan, digamos, dudas muy, muy fuertes, así como de verdad, existenciales, acerca de las tareas anteriores, pueden comunicarse conmigo por WhatsApp y podemos hacer una cita, ¿verdad? Online, para poderles apoyar individualmente. ¿Ok? Entonces, si no tienen más dudas, creo que podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Donald, ¿Sí? yo tengo una duda más con respecto a fechas. Decime. Porque veo, por ejemplo, que en tareas, estoy viendo en Tec Digital, en tareas, bueno, hoy entregamos una. Y nos queda una. Hay una tercera, cuarta y una quinta tarea, ¿verdad?
y está el proyecto para el 23. Sin embargo, mi consulta tiene que ver con que... Perdón, Julia, la última tarea es el proyecto por sí mismo. Es decir, nuestro proyecto es desarrollar el prototipo. Ok, porque estoy viendo que, digamos, la etapa 4 es construir. Ajá. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, esa sería la tarea 4. Bueno, entonces la tarea 5 es el proyecto. Es que ahí me confundí Sí, con lo que está en el curso. Exacto, ve. La última tarea, o sea, vamos a ver, en este momento, esta semana, vamos a construir el prototipo. ¿Ok? Entonces, es como la semana con derecho a equivocarme. La próxima semana agarramos ese prototipo y lo vamos a validar. Adelantando un poco la materia, lo validamos con respecto a la información que tenemos antes. Es decir, yo lo que hago es un careo del prototipo con el árbol de objetivos, del prototipo con el concepto de diseño y el prototipo con el journey map. Si el prototipo es capaz de producir lo que hay en el journey, si el prototipo es consistente con el concepto de diseño y si el prototipo tiene el potencial de generar ese futuro que está proyectado en el árbol de objetivos, podríamos decir que es válido y ya lo podemos llevar al salón de clase. Entonces, en realidad, nuestra labor fuerte termina esta semana, porque lo de la otra semana es casi un checklist. Es nada más ver para atrás las herramientas, ¿verdad?, que ya tenemos desarrolladas, las técnicas ya completamente terminadas para ver si el prototipo tiene ese potencial y si no lo tiene, hacer los ajustes y ya. Claro. Y el proyecto es el prototipo. Es el prototipo, es la explicación que nos cuente. El proyecto es esto, que ustedes en la última sesión nos cuenten cuál era el reto, qué problema encontraron y cómo se soluciona a través del prototipo. Ok. ¿Cuál es la estrategia de solución? ¿Qué esperan lograr? Ok. Bueno, aprovechando porque a partir de lo que conversamos sobre el problema, en mi caso, yo veo que hay un problema, sí, que es desconocimiento o no hay una conexión entre lo que necesitan las carreras, lo que se les promueve a los estudiantes y cuando ellos llegan al curso, ¿verdad? Entonces, es un curso de servicio que, bueno, ahí está, tengo que aprobarlo, si no, no puedo seguir. Pero yo estoy concentrada en un tema muy específico dentro de todo eso, que finalmente ese desconocimiento hace que el estudiante no le ponga, a ver, no es fácil entender ese tema, pero tampoco le pone tanta atención, ¿verdad? Es como, bueno, ahí voy llevando el curso. Entonces, en este momento me encuentro un poco desconcertada respecto a cómo es mi problema. Es un tema específico, pero el problema es de mucha magnitud. ¿Qué tanto voy a poder abarcar y llegar hasta eso? ¿Puedo poner soluciones o en este Journey Map poner también cosas que no sean solo del tema, sino cosas que yo considero que se pueden hacer tal vez desde las asociaciones de estudiantes o de las mismas carreras? ¿O estaría abarcando mucho? Bien, vamos a ver, como ya vos tenías definido, digamos, una porción, vos podés en este momento enfocar esa porción, digamos, con esta, vamos a ver, buscando que eso que estás mejorando del curso ayude a entender esa relación entre ¿cómo se llama? El campo de la computación y la realidad de la carrera de cada estudiante. Después de eso, verificar si funciona y trasladarlo a lo demás. O sea, vos no tenés por qué solucionar todo el curso ya. Es decir, vos encontraste, empezaste trabajando este pedacito. Este pedacito te llevó a esta conclusión y resulta que esta conclusión parece que tiene incidencia en el curso completo. Entonces, tenés dos opciones: arreglas el curso completo o dedicarte a este pedacito, someterlo a prueba y a partir de los resultados, entonces puedes empezar a pensar cómo abordar el curso completo. Sería mi recomendación, más bien, validar este pedacito, porque en este momento sería una labor muy, muy grande, sobre todo empezado el semestre, de ponerte a solucionar el problema completo. Fijo, conforme vos vayas solucionando esto, se te van a ocurrir cosas, me explico. Anotarlas en una bitácora, porque o sea, te van a servir como una fuente muy fuerte de información cuando hagas o prototipes el curso completo. Claro, muchas gracias. Con mucho gusto. Donald.
Sí, Me señorita. puedo abusar, pero no, ya no es del curso exactamente. Es que vieras que últimamente he estado viendo varios tips que nos pueden servir a todos respecto a Zoom. Ujú. Entonces me gusta compartirlos porque realmente nos pueden ayudar a todos en clases o en reuniones. Claro. Una es activar un timbre de cuando la gente entra. No sé si lo sabían. A mí me ha pasado que hay estudiantes que están esperando hace rato y yo no estoy viendo la lista de participantes. Entonces, hay una opción que creo que está en participantes, donde hay una flechita a la par y podemos activar que suene el timbre. Es un timbre bastante discreto y nos puede avisar cuando hay alguien que esté en sala de espera. Qué chido. Ese es un tip que quería contarles. Y el otro, que yo lo vengo aplicando hace unas 3 o 4 semanas, es disminuir los ruidos ambiente. Porque Zoom lo tiene en automático. Pero vieran qué interesante, porque si ustedes tocan ahí donde está el micrófono, a la par hay una flechita y activan configuración de audio. Está disminuir ruido ambiente. Y hay 4 niveles. El primero son ruidos tenues, el segundo hasta escritura en el teclado, ventilador, y hay otro que dice ladridos de perro, así, literal. Entonces, ustedes pueden elegir ese si quieren disminuir los ruidos ambientes, las licuadoras en la casa, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y mi prueba máxima fue un día de estos, yo vivo cerca del hospital de Cartago, o sea, relativamente, pero estaba bajando un helicóptero hacia esa zona. Y los profes que estaban conmigo no escucharon el helicóptero que sonaba así como en la oreja, de verdad. Yo lo vi, de hecho lo vi donde estaba bajando y vieran qué impresionante cómo la gente no se dio cuenta del ruido. Así que les pueden servir esos 2 detalles por si acaso. Muchas gracias. Más bien, Ya lo activé. Y ahí está sonando por la el abuso. lavadora, no sé si la escuchan. No, entonces disculpen el abuso, pero me ¿ves? parece que es importante que comentemos esto entre los profes porque nos puede ayudar. Uy, sí, sobre todo el de perros. Yo te lo agradezco mucho. Sí, para los perros eso es genial. Y vieron que literal dice así, ladridos de perro. Sí, dice tecleo y ladridos de perro. En media es ventiladores de equipo, golpes de lápiz. Y en baja son ligeros, Julia, ruidos de fondo. no hay. Julia, para perico no hay. Para perico. Hay que No, probarlo. porque no funciona. Porque vieran qué gracioso. El otro día estaban perros aquí ladrando y me dicen los compañeros, les pregunté, me dicen, no vimos los perros, pero oímos los pajaritos que llegan al jardín. Entonces, creo que para pericos no. Una liga con que le amarres el pico. Sí, Pecadito. a la par de mi oficina me tengo hagan mis caso. periquillos y de vez en cuando suenan mucho. No, es parte de la diversión eso. Sí, yo les digo Bueno, que es la ahí les música. dejo las ideas. Gracias. El timbre sí lo uso, ese sí lo he usado, pero ahora este está maravilloso. Sí. Sí, el timbre es una maravilla. Bueno, chicos, chicas, entonces voy a parar aquí la grabación y nos vemos la próxima semana.